ustedes saben, hoy es el aniversario del Día del Patrimonio Cultural y no podemos, como años anteriores, invitarlos a concurrir presencialmente a visitar este edificio. Por lo que hemos confeccionado un video que estará disponible para ustedes por 3 días. En esas imágenes podrán disfrutar de la vista exterior de este hermoso y emblemático edificio, como también de sus dependencias interiores, especialmente las ubicadas en el 4º piso, donde se ubica esta corte. Aquí se les exhibirá el salón plenario, que lleva el nombre del ministro don Eleodoro Ortiz Sepúlveda, la sala de pleno, que recuerda a don Enrique Tapia Vitting, y la 6ª sala, dedicada a la ministra Ana Espinosa Daroch, con un video exhibido por la ministra Carola Rivas. Se les exhibirá también las salas de alegatos, las de trabajo, la presidencia, el centro patrimonial, idea y obra del ministro Diego Simpertegui Limari, la biblioteca, que lleva el nombre de don Fidel Enrique Saavedra en su honor, la galería con los retratos de los presidentes, donde serán guiados virtualmente por el ministro Adolf Asensio Molina. Yo los invito entonces a disfrutar de estas imágenes. Son todos muy bienvenidos. Gracias. Que entre los documentos que guarda podemos encontrar el primer libro de acuerdos de este tribunal, abierto en el año 1849 con ocasión del juramento del primer regente y ministros, cuya acta consta en ese libro. También tenemos expedientes del Cabildo de Concepción de los años 1805 y 1811 y aún otros más antiguos aún, de los años 1745 y 1756. Uno de ellos por adjudicación de esclavos en la villa de Cauquenes y otro por mensura de la hacienda Queime, que se ubicaba en Yumbel. Se guarda además en este pequeño reducto histórico un ejemplar de la Constitución de 1833 y diversos libros de ingreso de causas de la Corte, como por ejemplo uno de 1894 y otros de algunos antiguos juzgados de la jurisdicción. Entre los objetos de gran valor tenemos una antigua máquina de escribir, también el primer sello de agua de la Corte, mobiliario que perteneció al antiguo juzgado de letras de Yumbel y algunos antiguos relojes de pared, los que se encuentran en funcionamiento. Existen además varios ejemplares del Diario Oficial de Chile del año 1878, esto es, un año antes del comienzo de la Guerra del Pacífico, los cuales fueron donados a este centro patrimonial. También en el contexto de la trascendencia de la historia de nuestra Corte de Apelaciones, en el año 2012 y bajo la presidencia del ministro Diego Simpertegui Limari, se confeccionó el libro denominado Corte de Apelaciones de Concepción, Memoria y Patrimonio, en el que se logró recopilar importante material sobre el tema. Concluimos así este breve recorrido por la historia de nuestra Corte de Apelaciones de Concepción en un día del patrimonio un tanto diferente a otros años. En el Día del Patrimonio me correspondió a mí hacerles una presentación breve de los presidentes que ha tenido esta Corte de Apelaciones de Concepción. Mi nombre es Adolf Asensio, soy ministro de esta Corte de Apelaciones. Estamos ubicados ahora en la antesala de las oficinas de la presidencia de la Corte de Apelaciones y al costado mío se encuentra el retrato del primer presidente que tuvo esta Corte de Apelaciones. En aquel entonces se recibía el nombre de regente. Se trata de don José Miguel de Sañartu y Santa María, quien además participó en la elaboración de la primera proclama de la independencia
del país bajo el gobierno de O'Higgins. Años después, él fue designado primer regente de esta Corte de Apelaciones y su retrato preside desde el año 2017 esta antesala de la presidencia de la Corte de Apelaciones. A continuación, en el pasillo que sigue y que vamos a ver enseguida, se han instalado retratos hechos a lápiz por un artista de Concepción, por el señor Valladares, de los distintos presidentes y presidentas que ha tenido esta Corte. Es un proyecto que se inició en el año 2017 y que busca darle rostro a los nombres de los expresidentes. ¿Por qué decimos darle rostro? Porque en el Salón de la Presidencia, que ustedes verán también en este video, se encuentra ubicada una placa metálica donde consta el nombre de todos y todas quienes han desempeñado el cargo de presidente de Corte de Apelaciones. Pero en el pasillo que une los dos torreones que componen esta Corte de Apelaciones, este edificio, se encuentran ubicados hoy día retratos. Es un proyecto que aún no ha sido terminado. Hay un gran número de ellos instalados, pero todavía tenemos que seguir en un trabajo de investigación periodística para obtener con los familiares de quienes ejercieron hace ya muchos años la presidencia de esta Corte algunos antecedentes que nos permitan que el retratista pueda hacer el retrato a lápiz de cada uno de ellos. Vamos a caminar por el pasillo y vamos a ir viendo estos retratos. ¿Por qué se decidió que fueran retratos a lápiz y no fotografías, por ejemplo? Porque las fotografías iban a estar en distintos formatos, distintos tamaños. En cambio acá se iba a tener un formato único, pero además no se trataba solamente de plasmar el rostro de él o la presidenta de la Corte, sino que yo les hablaba hace un momento atrás de una investigación periodística, porque se trataba de saber la historia, qué es lo que había hecho en su presidencia, en qué etapas se había desarrollado de la historia de nuestro país, y de acuerdo a eso conversar con el artista, darle a conocer esas características de quién había sido el presidente o la presidenta, y el artista como tal captura no solo los detalles físicos, sino que en su retrato captura también aquella otra parte de la esencia de la persona que ejerció el cargo. Ya ustedes van a ver los retratos que enseguida les vamos a exhibir. Bien, aparte del pasillo en donde está la gran mayoría de los retratos de expresidentes, hubo algunos que se instalaron en dependencias diferentes porque se nominó con su nombre a algunas dependencias de esta Corte. Estamos ubicados en la primera sala de la Corte de Apelaciones y que se denominó ministro Carlos Cerda Medina. Él ejerció la presidencia en varios periodos, en el 73, en el 80, en el 81 y en el 93. Los presidentes de Corte tienen una duración de un año en el cargo, y hubo un periodo en que cada presidente de Corte duró 2 años en el cargo. Luego se retomó otra vez un año, y esto es por ley. Se modificó en aquella oportunidad el Código Orgánico Tribunal. Don Carlos Cerda Medina, un ministro de muy feliz recuerdo en esta Corte, de mucha sapiencia jurídica, muy generoso además en compartir sus conocimientos, ejerció en varios periodos la presidencia de la Corte y durante largos periodos estuvo en la primera sala, que es la sala tramitadora de la Corte. Fue la razón por la cual a esta primera sala se le designó con el nombre del ministro Carlos Cerda Medina. Estamos ya en el pasillo en donde se ubican los retratos que les hemos mencionado. En este primer panel hay 4 ministros de reciente presidencia. Carlos Aldana, que todavía está en funciones en esta Corte, Freddy Vázquez, que se retiró recién el año pasado, Juan Villa,
que fue el ministro que estaba en la presidencia del año 2010 para el terremoto, así que él fue nuestro presidente en terreno porque permaneció muy poco en el edificio, permaneció más que nada en terreno viendo el estado de los tribunales y la reconstrucción de los mismos. El ministro Eliseo Araya, de feliz recuerdo, nos abandonó el año pasado, falleció. Eliseo era muy querido por todos, por los jueces, por los ministros, por personal, y era un hombre tremendamente trabajólico. Él incluso los días siguientes al terremoto, con el riesgo que significaba y todo, pero venía a trabajar a su oficina porque para él lo primero era precisamente el servicio judicial, que no se debía interrumpir. Bien, seguimos en un segundo panel. La ubicación de los retratos no están por el orden del año en que ejercieron la presidencia y se agruparon un tanto no al azar, pero de acuerdo a muchas veces a las afinidades, a cómo se iban realizando los retratos. Aquí tenemos, bueno, quien habla, el ministro Renato Campos, que fue un ministro que se encargó durante mucho tiempo de bienestar del Departamento de Bienestar del Poder Judicial, que se retiró hace unos pocos años, lo mismo que el ministro Juan Rubilar, que también se retiró hace unos años, el ministro Claudio Gutiérrez, que todavía nos acompaña en esta corte. Y acá tenemos el ministro don Jaime Solís, que está todavía en funciones con nosotros, y don Abraham Solís Guíñez. Aquí se da una situación muy particular porque don Abraham fue el papá de Jaime Solís, y esa es la razón por la cual los colocamos juntos. Don Abraham Solís ejerció la presidencia de esta corte en el año 67 y Jaime en el año 2014. Es una feliz coincidencia que ambos, padre e hijo, hayan sido ministros y presidentes respectivamente de esta corte, y por ello están acá en este lugar juntos en la Galería de Presidentes. La incorporación de la mujer al Poder Judicial ha sido un proceso largo y con muchas dificultades. Recordemos que la primera mujer en ingresar a la Corte Suprema recién lo hizo en el año 2001. Sin embargo, queremos destacar a la primera ministra en incorporarse a la Corte de Apelaciones de Concepción, doña Ana Espinosa Daroch, cuyo nombre es el que lleva la sexta sala de esta corte. Doña Ana Espinosa Daroch presidió esta corte en los años 1978 y 1989, abriendo, por cierto, las puertas para la incorporación de muchas ministras a esta corte. En la actualidad, de los 19 ministros integrantes de la Corte de Apelaciones de Concepción, 7 son mujeres. En este panel se encuentran ubicadas las mujeres que han sido presidentas de esta corte. ¿Por qué decidimos ubicarlas en un panel con independencia de la fecha en que ejercieron la presidencia? Bueno, porque esta corte tiene más de 170 años y si ustedes pueden ver, hay 3 o 4 paneles que ocupan los varones y que van a seguir ocupando porque todavía quedan más. Y solo un panel que ocupan las mujeres, porque efectivamente después de más de 100 años de funcionamiento de la Corte, recién fue nombrada una mujer ministra de la Corte y ella ejerció la presidencia. En su honor está denominada la sexta sala y tiene su retrato a lápiz en la sexta sala. Me refiero a la ministra señorita Anita Espinosa Daroch. Acá está la ministra Leonor Sangüesa, que nos acompañó hasta hace relativamente muy poco tiempo, igual que la ministra Patricia Macay, la ministra María Eugenia González, que también ejerció la presidencia, doña Irma Babestrelo Bontá, doña Irma Meurer Montalva, doña Sara Herrera Merino y doña Isaura Quintana Guerra. Queda todavía instalar el retrato
de quien también ejerció la presidencia de esta corte en año pasado, la señora Vivian Tolosa, y hace ya bastantes años atrás la señorita Cristina Queveque Castro, que no nos hemos todavía podido conseguir una fotografía de ella para hacer su retrato. Bien, estamos en el salón, en uno de los salones de pleno. Este es el salón de acuerdos de pleno, del Tribunal Pleno. Aquí se reúne el Tribunal Pleno para tomar sus acuerdos. Y este salón se ha denominado con el nombre de un ex ministro y expresidente de esta Corte en varios periodos. Don Enrique Tapia Viti, que fue presidente en el año 74, en el 82, en el 83 y en el 94. Él estuvo también en aquellos periodos en que el presidente ejercía por 2 años, en este caso en el 82 y 83. Don Enrique Tapia, gran ministro de esta Corte, fue también ministro de la Corte Suprema, en donde llegó a ejercer la presidencia del máximo tribunal. Es un ministro de una gran sabiduría, una bella persona, y la Corte decidió homenajearlo dándole su nombre a este salón de acuerdo de pleno, que es el salón en donde nos reunimos habitualmente los ministros todos los días lunes para tratar los temas de pleno y tomar nuestros acuerdos. Bien, acá estamos ahora en el salón de plenos de esta Corte de Apelaciones, en el salón donde se realizan las audiencias públicas del Tribunal Pleno, que tiene capacidad para alrededor de 250 personas. Acá se realizan todas las audiencias públicas que por ley deben llevar a cabo el Tribunal Pleno. Y se decidió darle el nombre de un gran ministro de esta Corte y que llegó también a ser ministro de la Corte Suprema, muy recordado, de muy feliz recuerdo en todos quienes le conocimos, don Eleodoro Ortiz Sepúlveda, quien ejerció la presidencia de esta Corte en el año 75, en el año 84 y en el año 85. Él fue además profesor de muchas generaciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, y él preside todas, desde acá ahora, a través de su retrato, todas las reuniones que celebra el Tribunal Pleno en forma pública en esta Corte de Apelación. Bien, acá en el último panel tenemos ministros de distintas épocas, de distintas características también. Comenzamos acá con don José Cánovas Robles, que fue ministro de esta Corte y que ejerció la presidencia de ella en los años 60, 62 y 68. Con posterioridad, don José Cánovas se fue a la Corte de Santiago, en donde también, obviamente, que destacó por sus características personales y de conocimiento. Un gran ministro. Luego tenemos a don José Martínez Gensli, que ejerció la presidencia en los años 77, 88 y 96. El ministro Arpelices Morales Sánchez, presidente en los años 91 y 97. Ya no están con nosotros. Diego Simpertegui Limare, que ejerció la presidencia en el 2012 y que hoy día es ministro en la Corte de San Miguel. Y acá tenemos a don Enrique Silva Segura, que ejerció la presidencia en el año 92 y 98, y a don Guillermo Silva Gúndelas, presidente en el año 99. Ellos son tío y sobrino respectivamente, y don Guillermo en la actualidad ejerce la presidencia de la excelentísima Corte Suprema. Él fue nombrado para desempeñarse como ministro de la Corte Suprema, estando cumpliendo funciones en esta Corte de Apelaciones como ministro. Ambos pertenecen a una familia de judiciales, ambos muy buenos ministros de mucha sapiencia y de mucha calidad humana. Estamos en las dependencias de la Biblioteca de la Corte de Apelaciones de Concepción,
que lleva el nombre de uno que fuera uno de sus grandes ministros y que ejerciera también la presidencia de este tribunal. Me refiero a don Fidel Enrique Saavedra, que ejerció la presidencia de esta corte en el año 2000. ¿Por qué la biblioteca? Bueno, porque don Fidel Enríquez era un hombre muy estudioso, siempre frecuentaba a las dependencias de esta biblioteca, donó parte de su biblioteca tan personal cuando falleció. Fidel falleció estando en funciones en esta corte. De hecho, venía a la corte a trabajar el día de su fallecimiento. Fue velado en el salón de pleno de esta corte con un acto de variadas características, multicultural, en donde estuvo presente también la banda de Los Tres, porque Fidel es el padre del vocalista de Los Tres. Un gran ministro, una gran persona, recordado por los funcionarios por su carácter afable, por sus características personales de buen hombre. Estamos en el auditorio de la Corte de Apelaciones de Concepción, que ha sido denominado con el nombre de uno de sus exministros y expresidentes. Me refiero a don Víctor Hernández Rioseco, que fue presidente en los años 65, 72, 79 y 92. Don Víctor, un ministro que estuvo por largos años en esta corte. Todos quienes lo conocimos concordamos en que no solo era un gran ministro, sino una gran persona. Don Víctor fue nombrado, estando en funciones en esta corte, como ministro de la Excelentísima Corte Suprema y como tal jubiló después, al cabo de un tiempo. La Corte decidió homenajearlo a él, dándole su nombre al auditorio en donde realizamos distintos actos públicos o actos internos de capacitación de los funcionarios o de algún tipo de manifestación con la comunidad, auditorio que además está disponible para el uso de la comunidad.